del versículo 38 al 42. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Y aconteció que yendo, entró él en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Empero Marta se distraía en muchos servicios, y sobreviniendo dice: Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada. Empero una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. También leemos en Juan, capítulo 12, del versículo 1 hasta el 8. Juan 12, del versículo 1 hasta el 8. Dice así la palabra de Dios: Y Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, al cual había resucitado de los muertos. E hicieronle allí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa juntamente con él. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 dineros y se dio a los pobres? Mas dijo esto no por el cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, mas a mí no siempre me tenéis. Que el Señor bendiga su palabra. En esta noche, en esta mañana le toca a Carlos Di Santo meditar en eso. Buenos días, hermanos. Vamos a leer un pasaje más en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14. San Marcos 14, versículo 1 a 9, dice así la palabra del Señor. Y 2 días después era la Pascua y los días de los panes sin levadura, y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas cómo le prenderían por engaño y le matarían. Y decían: no en el día de la fiesta, porque no se haga alboroto del pueblo. Y estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer teniendo un alabastro de ungüento de nardo, de espique de mucho precio, y quebrando el alabastro, derramóselo sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de ungüento? Porque podía esto ser vendido por más de 300 denarios y darse a los pobres, y murmuraban contra ella. Mas Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la fatigáis? Buena obra me ha hecho. Que siempre tendréis los pobres con vosotros, y cuando quisiereis le podréis hacer bien, mas a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que fuere predicado este evangelio en todo el mundo, también esto que ha hecho esta será dicho para memoria de ella. Señor bendiga
esta palabra y vamos otra vez a hablar de María. Hemos hablado bastante el fin de semana anterior y no es usual que sigamos hablando, ¿no? De tomar más de una reunión por cada encuentro del Señor Jesús personal, que es lo que, a los que no están viniendo, para que sepa que es lo que estamos viendo, los encuentros personales del Señor Jesús. Pero también por el hecho de que para ir junto con los chicos a la escuela dominical, vamos a seguir hablando de María y sabemos que por más que sigamos hablando y hablando no lo vamos a agotar porque es la palabra del Señor y el Señor también ha guiado esto. El fin de semana pasado se habló en la reunión de jóvenes a la noche, así que bueno, el Señor nos tiene algo muy importante, muchas cosas para enseñarnos de esta actitud que tomó esta mujer, que derramó, como ya hemos dicho, este vaso de ungüento de gran precio, lo quebró y lo derramó y con eso ungió al Señor completamente, y el Señor le dio gran valor porque dijo, ¿no?, que donde quiera que el Evangelio fuese predicado, se iba a decir esto para memoria de esta mujer. En el versículo 8 podemos volver a decir lo que el Señor dijo, ¿no? Ésta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Lo que podía, quiere decir que ante la realidad de la cruz, ella sintió de hacer lo que podía, se esforzó. ¿Y qué era eso, no? Bueno, ungir su cuerpo para la sepultura. Pero viendo todos los personajes de estas historias que hemos leído, también en Lucas 10, en San Juan 12, ahora Marcos 14 y Mateo 26, que no lo leímos, pero también tienen un pasaje paralelo de María, podemos decir que muchos de las demás personas hicieron cosas por el Señor también. Ahí en Lucas 10, como hemos leído y hemos visto también otros domingos, vemos que Marta salió a recibir al Señor. Y Marta, como dice ahí, se distraía en muchos servicios, así que Marta hizo cosas por el Señor también. Lázaro en San Juan 12 nos dice que estaba juntamente sentados con otros a la mesa, escuchando al Señor. Así que por más que Lázaro no dice nada, también hizo cosas por el Señor. También podemos pensar en Simón el leproso, que nos dice acá en Marcos 14, que fue donde se hizo esta reunión. Así que Simón puso su casa para esta reunión, donde María hizo esto. No se sabe mucho de este hombre, solamente, bueno, se supone que era alguien que el Señor había curado de su lepra, vivía ahí en Betania también, así que, pero no sabemos más nada. Lo que sí podemos decir, que muchos hicieron algo por el Señor, en todo esto que hemos leído. Pero el Señor resaltó particularmente lo que hizo María, que fue entregar algo, quebrantar ese vaso de alabastro que podemos decir simboliza su corazón, que fue quebrantado ante lo que el Señor le dijo, ante la palabra del Señor. Y el Señor lo resaltó, lo dicen en todos los evangelios y por lo que ya hemos dicho también, ¿no? En el versículo 8 dice, lo volvemos a leer, ésta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que fuere predicado este evangelio en todo el mundo, también esto que ha hecho esta será dicho para memoria de ella. Podemos decir que lo que hizo María estaba en conexión con la cruz, estaba en conexión con la palabra de la cruz, con la palabra de la muerte del Señor, porque claramente se nos dice que el Señor dice que ungió su cuerpo para la sepultura. Así que María había entendido y sabía algo que muchos no habían llegado a entender, aún en ese momento ya inmediato al sacrificio del Señor. Y aún sus discípulos que le seguían, y que podemos decir lo seguían antes que María posiblemente, no sabemos, tampoco habían llegado a entender cabalmente la palabra de la cruz. Y es más,
era como que la evitaban, no querían escuchar esa palabra, querían escuchar todo lo demás. Y estaba bien, aparte habían entendido que era el Mesías, que era el Señor, y le seguían, habían dejado cosas para seguir al Señor, pero no llegaban a entender esa palabra. Fijémonos, vamos a Lucas otra vez, Lucas capítulo 10. El versículo 39, que dice, y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Este es el primer pasaje que habla de estos, María, Marta y Lázaro, ¿no? Dice, sentada a los pies de Jesús oía su palabra. Sabemos lo que el Señor dijo después, ¿no? Que ella había escogido la buena parte, la cual no le será quitada, porque María trabajaba. No es que María era desaprobada, sino que el Señor dijo esto. Y como dice acá, oía su palabra. ¿Qué palabra? ¿Qué le habrá dicho el Señor ahí a María? ¿Qué pensamos? No dice qué le dijo. Pero fíjense, vamos a leer un poquito más atrás, en el capítulo 9 de Lucas, dando vuelta a la hoja. Lucas 9, 43. El Señor Jesús venía hablando, haciendo milagros, la gente le seguía. En el versículo 43 dice, y todos estaban atónitos de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Observemos esto. Poned vosotros en vuestros oídos estas palabras, porque ha de acontecer que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y fíjense los discípulos. Mas ellos no entendían esta palabra, y les era encubierta para que no la entendiesen, y temían preguntarle de esta palabra. La palabra de la cruz, ¿no? Lo fundamental, lo que el Señor vino a hacer. Si los discípulos no lo entendían, y el Señor ya les había declarado mucho tiempo antes esta palabra de la cruz. En Mateo 16, después que Pedro le dice, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahí dice después, el Señor Jesús comenzó a declararle que tenía que ir a Jerusalén y padecer de los ancianos y ser muerto. Desde ahí hasta este momento, el pasaje paralelo de acá está en Mateo 26, así que de Lucas 16 a Mateo 26 podemos decir ese tiempo que no sabemos bien cuánto es, el Señor les hablaba de la cruz. Y acá, un poquito antes de hablar con María, dice esto, ¿no? En el capítulo anterior, que los discípulos no entendían. Es más, como que no querían, no temían preguntarle esta palabra, o sea que el Señor les hablaba de la cruz y ellos se rehusaban. ¿Por qué? Porque los discípulos no habían llegado a entender lo principal, lo que tenemos que entender cabalmente y profundamente en experiencia cada uno de nosotros. Fíjense después de esto que dice Lucas acá, y temían preguntarle de esta palabra. Versículo 46. Entonces entraron en disputa cuál de ellos sería el mayor, porque pensaban en el reino de Dios como algo parecido a lo que nosotros por nuestra naturaleza humana pensamos, ¿no? Bueno, el Señor va a morir, no entendían, pero ¿y después quién va a ser el mayor? Fíjense el hecho de no entender la cruz, cómo nos hace, cómo nos levanta y nos hace pensar en nosotros mismos. La cruz es justamente todo lo opuesto, es negarnos a nosotros mismos. Pero el Señor quería hacerles entender eso. Por supuesto que después lo entendieron cuando recibieron el Espíritu Santo y fueron los grandes apóstoles, ¿no? Pero esto nos enseña de lo que nosotros necesitamos entender. Así que, volviendo a María, podemos preguntarnos qué es lo que el Señor le diría ahí cuando estaba María sentada a los pies de Jesús. Si el Señor les quería hacer entender eso a los discípulos. Les habló de la cruz y ella lo entendió perfectamente. Porque ¿quién otro hizo eso? De tomar lo que ella tenía, su posesión, que le había costado mucho tal vez tenerla,
al punto que los discípulos, como hemos dicho ya, se enojaron. 300 denarios era un dinero importante, pero a ella no le importó, porque entendió la cruz de Cristo y lo quebrantó, como fue quebrantado su corazón, y entendió que el Señor iba a morir para la sepultura, dijo el Señor. Así que ¿qué nos enseña esto? ¿No? Que lo primero que tenemos que entender es la cruz de Cristo, lo que el Señor hizo con nosotros. Ahora, yo pensaba, ¿no? Y hice una pregunta, ¿quién otro hizo esto? Como hizo María. ¿Quién lo hizo? ¿Se acuerdan? ¿Quién hizo eso? ¿Cómo? ¿Qué hizo José de Arimatea? Claro, bueno, también. Pero más parecido a María. Vamos a buscar en Lucas capítulo 7. Sí, eso tiene el mismo sentido, ¿no? Fíjense, Lucas capítulo 7, versículo 36. Dice, vamos a leer hasta el 38. Y le rogó uno de los fariseos que comiese con él. Y entrado en casa del fariseo, sentóse a la mesa. Y he aquí una mujer que había sido pecadora en la ciudad, como entendió que estaba a la mesa en casa de aquel fariseo, trajo un alabastro de ungüento y estando detrás a sus pies, comenzó llorando a regar con lágrimas sus pies y los limpiaba con los cabellos de su cabeza y besaba sus pies y los ungía con el ungüento. Acá se nos habla de otra mujer, ¿no? ¿Quién era esta mujer? Se cree que es María Magdalena, no se sabe con seguridad, pero lo que sí sabemos que ¿qué era esta mujer? Era mujer, dice, que había sido pecadora en la ciudad. No quiere decir pecadora en el sentido de que todos somos pecadores, porque todos somos pecadores, pero lo dice así en el sentido que era una mujer de la vida, podemos decir, una mujer, no sé, podía ser prostituta, no lo sabemos, pero era una mujer, dice, que había sido pecadora en la ciudad. ¿Y qué hizo esta mujer? Hizo lo mismo que hizo María. Son dos pasajes muy parecidos, y al punto que se pueden llegar a confundir, porque los dos anfitriones, los dueños de casa, se llama Simón. Este era un fariseo y el otro era un leproso, el que había sido leproso, el que recibió a María. Y también por el hecho de que hicieron las dos lo mismo. Ahora, y no hay más, ¿no?, que hable de esto. Pero, ¿qué nos quiere decir el Señor? ¿Qué nos quiere enseñar con estos dos casos, ¿no? A mí me hizo acordar de este caso. Una mujer era muy distinta, podemos decir, en cierto sentido. Una mujer era pecadora. ¿Qué tenía sobre su carga? ¿Qué tenía? ¿El peso de qué tenía? Del pecado. Ella sabía claramente que era pecadora. Y la carga de sus pecados y saber que Dios lo podía perdonar le hizo quebrar este vaso de alabastro de ungüento, es decir, entregar, renunciar a lo que ella tenía. Y María, ¿qué se nos dice de María? Que entendió el mensaje de la cruz, porque eso es lo que el Señor le habló, no cabe ninguna duda. Y María lo entendió. Entonces, ¿qué podemos sacar de enseñanza principal para nosotros en estos dos casos? Que lo más importante que el Señor quiere que entendamos, cada uno de nosotros, primero es nuestra conciencia de nuestra condición de pecado. Que nosotros no somos mejor que esta mujer pecadora. Porque podemos decir, bueno, no, yo no tuve esa vida o ahora no la tengo, pero ¿somos mejores según la palabra de Dios que esa mujer pecadora? No, porque el Señor, ¿qué dijo en 1 Corintios 1? Lo vil y los menospreciados escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y el Señor Jesús, ¿qué le decía a los fariseos cuando venían con su justicia propia, ¿no?
los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué? Porque las personas que son pecadoras, comparándose humanamente, ya tienen conciencia de pecado. Y no solamente del pecado, sino de lo que hay en nuestro corazón, la condición de maldad, la fuente de maldad, el abón que nos hablaba ayer en la reunión de jóvenes, no el pecado, sino la condición de pecado. Esta mujer lo tuvo muy claro, y eso lo llevó a sacrificar, a entregar algo que ella tenía, era lo que ella tenía. Así que nos enseña, por un lado, que si no entendemos nosotros nuestra condición de iniquidad, de pecado, y no entendemos la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo, ese amor tan grande y esa obra tan grande que por más pecadores que nos seamos y nos sintamos, la obra de la cruz es suficiente para limpiarnos y perdonarnos completamente. Esas dos cosas las tenemos que entender perfectamente, porque si no, no vamos a estar dispuestos a entregar, a sacrificar nada. Tal vez vengamos a la iglesia, escuchemos la palabra, podemos decir, bueno, vengo para que Dios me ayude en mi vida, me esfuerzo, y puedo tener una vida buscando la bendición de Dios, sí, pero si no entiendo esas cosas, no voy a entregar al Señor, no le voy a entregar lo que el Señor tal vez me está pidiendo. Hablamos de servir al Señor, de seguirle al Señor, y seguir al Señor no es elegir yo. Señor, te voy a servir en esto, no, es entregarme al Señor y ver lo que el Señor me está pidiendo. Ahí, en el pasaje de San Juan 12, Marta le decía a María, el Maestro está aquí y te llama. El Señor nos llama a entender lo que somos y a entender la cruz de Cristo. ¿Para qué? Para entregar algo. Tiene que haber un costo, tiene que haber un quebrantamiento en nuestro corazón y una entrega de algo que el Señor seguramente nos está pidiendo a cada uno de nosotros. El Maestro está aquí y te llama. Así que, ¿qué hicieron estas dos mujeres? ¿Cómo están los dos casos tan parecidos, no? Al punto que hicieron lo mismo, se llamaban lo mismo los dueños de la casa. Bueno, el Señor ahí nos está enseñando estas dos cosas fundamentales. Que aprenda que por más que esté acá, que por más que yo pueda hacer algo bueno para el Señor, no soy mejor que esa mujer. Y ahí voy a estar dispuesto a sacrificar y también a ver la obra de la cruz. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo esforzarme? ¿Puedo hacer algo de mí mismo para agradar al Señor? No puedo hacer nada, tengo que presentarme al Señor, como dice Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 12. Romanos 12, versículo 1, muy conocido. Pero esta carta a los romanos sabemos que es un estudio, un tratado de la salvación y de la condición de pecado del hombre. Si leemos todos los capítulos hasta llegar al 12, vamos a ver eso. Vamos a ver una profundización de la obra de la cruz y de la condición pecadora de cada uno de nosotros. Entonces llega el versículo 12 y Pablo dice, así que, o sea, en conclusión, por todo esto que sabemos, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Dios nos ruega, porque Dios no fuerza nuestra voluntad. Pero acá es Pablo dice, os ruego, pero ¿quién está inspirándolo? El Dios mismo, que nos ruega, nos pide, porque es por amor, así como el Señor hizo lo que hizo por amor. Ahora yo, por amor, tengo que escuchar el ruego del Señor. Os ruego por las misericordias de Dios. Dios me llama porque tiene misericordia de mí. No para ponerme ninguna carga, al contrario, para quitármela, para que yo sirva al Señor y ahí las cargas van a quedar atrás. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Presentéis vuestros cuerpos significa presentar todo, porque el cuerpo, ¿quién lo mueve? El cuerpo, el alma y el espíritu, todo mi ser al Señor, entendiendo esto. Y Dios se va a agradar, y dice, es vuestro racional culto. Lo entiendo, lo razono, no lo hago porque los demás lo hacen o porque me lo dicen. Lo entiendo porque entendí mi condición de pecado
y entendí la cruz de Cristo. Y no os conforméis a este siglo, no tomar la forma de este siglo. ¿Qué es este siglo? El mundo. Este mundo que continuamente me quiere hacer escapar del mensaje de la cruz. Por eso los discípulos, aún los discípulos, cuando el Señor les hablaba, no entendían, y si entendían un poco, no querían que se les hablase esa palabra. Así somos nosotros, así es nuestra naturaleza. Queremos gobernar nosotros sobre nuestra vida, pero el Señor nos llama en su misericordia. No os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros creemos que la voluntad de Dios, nuestra voluntad es agradable, y una y otra vez nos chocamos contra la pared. Tenemos que escuchar la voz del Señor, que el Señor nos pueda bendecir. Ahí en San Juan 12, en el pasaje que hemos leído, no lo busquen igual, en el versículo 3, luego que la mujer derramó el ungüento, ¿qué dice? Dice, la casa se llenó del olor del ungüento. ¿Qué nos quiere decir eso? Que cuando nosotros nos presentamos al Señor así, nos habla del cielo. Cuando nos presentamos en sacrificio vivo, el cielo se llena del olor, del buen olor de Cristo que hemos entendido. ¿Por qué dice eso? La casa se llenó del olor. Podemos decir, la mujer perdió todo lo que tenía, ¿no? Porque entregó lo que le había costado mucho. Pero no se pierde lo que nosotros le entregamos al Señor. Porque hay un olor que agrada a Cristo. Y si Cristo se agrada, no nos ha de dar todo lo que nosotros necesitamos. Fijémonos para terminar, Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículo 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros tenemos que imitar al Señor Jesucristo, no tomar, ¿no? Como hacemos, como hago yo, selectivamente lo que yo pienso que puedo hacer o me conviene. Dice, imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. El primero fue Cristo, ¿no? Se entregó en la cruz, un sacrificio, pero ese sacrificio es una ofrenda a Dios en olor suave. La casa se llenó de olor del ungüento. Ahora yo tengo que hacer lo mismo. Tengo que renunciar, tengo que entregar como hicieron estas mujeres. En sacrificio, pero va a ser una ofrenda a Dios en olor suave. El Señor se va a agradar. Y si se agrada de nosotros, que Él nos amó tanto que dio su vida, no nos va a dar lo mejor, lo que nosotros necesitamos, pero es a través de entender esas dos cosas. Lo que soy como esa mujer pecadora o peor, porque Pablo decía, yo soy de los pecadores, yo soy el primero, pero también que la cruz es suficiente para transformarme como Cristo, a la imagen de Cristo. El Señor nos bendiga para que realmente cada uno de nosotros podamos entender qué es aquello, ¿no? Que el Señor nos está demandando para servirle como Él quiere, para agradarle, para bendición también de los demás. El Señor nos bendiga.